Es verdad, todos vuelven, y sé que muchos huanuqueños están regresando al departamento de Huánuco. ¿Por qué? Porque Huánuco está de fiesta. Este departamento está situado en la zona centro-oriental del Perú, entre la cordillera occidental y las cuencas hidrográficas de los ríos Guallaga, Marañón y Pachitea. Tiene 9 provincias. 2 de Mayo, Huacaybamba, Guamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Ambo. Me quedo un poco en Ambo. ¿Por qué? Porque mi invitado procede precisamente de esa provincia. Amigos, Huánuco está de aniversario. Mañana ha de cumplir 478 años de la fundación española. En el mes de julio, recuerdo haber asistido a la presentación en nuestra capital del programa oficial de actividades por ese aniversario, 478º aniversario de su fundación española. Entre las actividades programadas se anunció la FAICA, que es una importante vitrina para exhibir lo mejor de la producción ganadera y agrícola de la región. El 21º Salón Nacional de Pintura Contemporánea. El circuito turístico a la Reserva Natural del Bosque de San Marcos. El primer festival de danzas folclóricas en el estadio Heraclio Tapa. Otros eventos anunciados, pues sí, conciertos sinfónicos en la Plaza Mayor, tertulias literarias, exposición de libros de escritores huanuqueños, festivales de rock en la Laguna Viña del Río, presentaciones pictóricas a cargo de la Escuela de Bellas Artes. Por supuesto, también los festivales gastronómicos con emblemáticos potajes huanuqueños. Y se anunció 3 días de serenata en el estadio Heraclio Tapia. De manera que hoy día lunes 14, estamos ya en el tercer día de serenata a Huánuco. Bueno, yo quiero mucho a Huánuco, conservo gratísimos recuerdos de visitas hechas en razón de trabajo y un viaje solamente por el placer de estar en la tierra de Amarilis. Quiero dar hoy día una mirada muy sincera, muy concertadora, muy propositiva, diría también, a lo que es Huánuco, a lo que puede encaminarse ser. Yo creo que eso va a ser posible porque tengo un invitado que me va a acercar a la realidad de la región Huánuco. El doctor Eliseo Talancha Crespo no es solamente un respetado hombre de leyes, es un gran conocedor del derecho ambiental y urbanístico, pero es defensor acérrimo de la cultura viva de todo el Perú. Además, para mí, el excelente embajador que tiene Huánuco. Con él es posible hablar de tantas cosas. Algunas que de repente están en construcción, otras que se han estancado un poco, y de repente algunas revelaciones sobre en qué está caminando Huánuco. Doctor Eliseo Talancha Crespo, gracias por estar acá, bienvenido. Este es un programa con el cual rindo homenaje a un departamento muy querido, Huánuco. No nací allá, pero quiero a Huánuco. Y cuando queremos a alguien o a algo, queremos mirarlo tan transparentemente para señalar qué está bien, qué hay que corregir y de qué nos sentimos orgullosos. ¿Cómo está usted, doctor? Nelly, muchísimas gracias. Es usted una huanuqueñista de lujo. Me siento muy honrado de estar en esta tribuna de la peruanidad y quiero agradecerte en nombre propio y seguramente en nombre de todos los huanuqueños por este espacio para poner en vitrina a Huánuco, para visibilizar, para poder en alguna medida radiografiarla. Y es que, como bien has anunciado, el 15 de agosto diversas ciudades del Perú celebran su aniversario bajo la advocación de la mamacha Asunta. Sin embargo, en el caso de Huánuco, muy pocas veces los medios capitalinos le han dado un espacio para poder explorar sus posibilidades, sus potencialidades, para acercarnos más a lo que es esta ubérrima, noble, leonesca y primaveral tierra nuestra. Es verdad. Cada vez que yo mencionaba, se viene
las festividades de agosto, todos me decían Arequipa. También Huánuco, decía yo. Es más, Huánuco celebra un año más todavía, 478 años. Repito, quiero Huánuco y quiero lo mejor para Huánuco. Tiene muchas posibilidades de crecimiento. Quien esté más ligado a la realidad de Huánuco, yo no lo estoy porque no visito últimamente, pero cada vez que busco algo sobre Huánuco, lo miro como visitante para admirar aquello que es natural allá, un clima maravilloso, un patrimonio natural muy grande, muy bueno, un patrimonio cultural también, indudablemente. Lo que me falta ver es el tema de la cultura viva. ¿Cómo está ese tema también? Entonces dije, aquí mi invitado idóneo es Eliseo Talancha. Con él quiero acercarme a Huánuco, un poco a su historia, que llena de orgullo a los huanuqueños en cuanto a su historia. ¿Qué es lo que se está trabajando actualmente en esto de la identidad? El tema, estar con Eliseo Talancha es también posiblemente poder deslindar algunos temas que de repente por ahí se mencionan y no sé qué tan ciertos son, como el tema, por ejemplo, del tema ambiental con Huánuco. ¿Qué está pasando con Huánuco en ese tema? Urbanísticamente, ¿cómo está Huánuco? El ritmo del progreso, ¿cómo nos lleva a considerar el futuro de Huánuco para todo ello? Doctor, usted tiene la palabra. Bueno, Huánuco ostenta en realidad diversas denominaciones, diversos títulos. Por ahí de repente muy generosamente nos dicen que somos la ciudad del mejor clima del mundo y creo que no se equivocan. Pero también por ahí nos dicen que somos la ciudad de los vientos, nos dicen que somos la cuna de la independencia peruana. Pero por sobre todo, y aquí sí me parece que se acierta mucho, se dice que es la cuna de la historia peruana. Y es que en Huánuco ha visto el primer hombre peruano. Ahí están la cuna del ADN, los genes del hombre de la Oricocha. Entonces, Huánuco es la base embrionaria, originaria de lo que es el Perú. Luego del hombre de la Auricocha, nosotros tenemos ahí el desarrollo de diversas culturas prehispánicas, como los huacrachucros, los huanucos, los chupaichos, y entonces ahí tenemos vestigios como los rascacielos más grandes de América, en Tantamayo, en Susupillo, en Garo, es decir, en las provincias occidentales de Guamalíes, de 2 de Mayo, ¿no? De Yarohuilca. Y en la misma ciudad, a escasos 5 minutos, tenemos el vestigio o el sitio arqueológico, el templo más grande, más antiguo de América, como es Cotos. Ya con el devenir histórico, pues, se ha producido la conquista española de Huánuco hacia 1539, con en lo que ha sido la capital del Chinchaysuyo, en Huánuco Marca, Huánuco Viejo, en la provincia de 2 de Mayo. Pero luego, ante la resistencia de este gran e insigne personaje como es Illatupac, se trasladó la ciudad hacia un clima más benigno, como ha sido el Valle del Pilco, el Valle del Guayaga, con el capitán Gómez de Alvarado y Contreras, y posteriormente fue refundada hasta que, nuevamente Puelles lo repoblara en 1543. Desde entonces, pues, Huánuco ya pinta una amalgama de dos culturas, una cultura autóctona, originaria, de los chupaichos, de los yarohuilcas, y luego se fusiona con la cultura europea, con la cultura española, y estamos hablando ya de un mestizaje, de una transculturización. Y aquí, Nelly, yo quisiera detenerme un rato, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que estamos celebrando estos 478 años? Excelente tema. Estamos celebrando la dominación, la culturización, el vasallaje de nuestra raza huanuqueña originaria. Merece celebrarse tan pomposamente durante 3 noches, ¿no? en verbenas, esta dominación a la que han sido sometidas nuestros hermanos huanuqueños, haciéndoles perder su identidad con la destrucción de sus adoratorios, con el repartimiento de sus tierras, con la imposición de tributos, con el sometimiento a la esclavitud, con la introducción de las encomiendas.
Entonces nosotros aquí tenemos un punto de vista muy claro, muy definido. Nosotros consideramos que aquí no hay nada que festejar, aquí no hay nada que conmemorar. Aquí simplemente hay un hecho histórico, hay un encuentro de dos mundos, hay un encuentro de Occidente con Huánuco antiguo, y bueno, pues me parece que el tema da más para recordarlo en la efemérides, en el calendario nacional, y a partir del cual replantear algunas reflexiones de qué somos y hacia dónde vamos. Existen otros acontecimientos donde sí, yo creo que valdría muy bien la pena que las autoridades pudieran destinarlo estos 3 días de farra, ¿no? De designación o elección de las reinas de belleza, de las diversas actividades, como por ejemplo el aporte de Yatupac en la resistencia indígena, o por ejemplo la revolución dosiañista, de cómo así los hombres de 2 de Mayo, de Guamalíes, de Panao, los Panataguas, han dado pelea para la resistencia y la liberación nacional, estableciéndose pues lo que se llama el Día de la Identidad Huanuqueña, que ya ha sido consagrado a través de una ordenanza regional solamente a nivel de esa norma, el 14 de septiembre de cada año. Entonces, ¿qué sería más significativo para Huánuco? Conmemorar la conquista española de Huánuco, o celebrar, por ejemplo, el Día de la Identidad Huanuqueña, que es el 14 de septiembre de cada año. ¿Qué es lo que, viendo costo-beneficio, nos va a empoderar más respecto de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestra identidad? Yo no concibo razonablemente que se pueda celebrar o se pueda conmemorar cuando te destruyen tu casa. Yo no entiendo eso, en realidad. Yo tengo una posición al respecto y creo que esto debe de deslindarse, pero bueno, sirve como un hecho histórico a partir del cual nosotros podemos formular una serie de análisis de qué somos y hacia dónde vamos. Completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Eliseo Talancha Crespo en cuanto a qué significa en sí esta celebración del 15 de agosto. Y pienso que en los últimos tiempos, felizmente, hay una nueva mirada a qué significa determinadas celebraciones que por tradición se iban cumpliendo en muchos lugares. Lima no está exento también de este problema. Cada vez que celebrábamos la fundación de Lima, mucha gente creía que Lima existía desde el momento de su fundación. No, la fundación española es una cosa. El que existiera una cultura, una grandeza por los tiempos de los tiempos, no quiere decir que todo eso se borraba a partir de la fundación española. Ahora hay una nueva mirada y veo que esto también está envolviendo a Huánuco. ¿Eso es bueno? Por supuesto que es bueno, por supuesto que es bueno. Que la fecha pueda servir de motivo, de excusa, si se quiere, amigablemente empleada esta palabra, por supuesto, para remirarnos como ciudadanos, es una gran cosa. Esto es El Corazón de los Pueblos desde Eco Radio 1400 amplitud modulada. Huánuco es bello en todo, en su música, en su literatura. No en vano, ¿quién no quisiera, por ejemplo, interpretar El Cóndor pasa, por ejemplo? Lo ha hecho el doctor Raúl García Zárate, lo hace el Conjunto Nacional de Folclore de la Escuela Superior José María Arguedas, lo hacen artistas internacionales. Cuando algo es tan grande como esta pieza musical, ya no es patrimonio solamente de Huánuco, es patrimonio del Perú y del mundo. De manera que cuando aprendamos a mirar a nuestra patria como una patria no fraccionada, sino integrada, las fronteras a veces que se nos van afianzando con el transcurrir del tiempo, empezarán a desaparecer y nos miraremos todos como peruanos. Repito, yo no soy huanuqueña, pero quiero a Huánuco. Cuando me preguntan ¿de dónde eres? Soy de Perú, le digo. Soy de Huánuco, de Ayacucho, de Loreto, de Junín, de Puno, de todo. Es así como quiero ver a esta patria mía. No solamente, si mi raíz viene de Huancayo, no solamente Huancayo, todo es grande para mí. Pero indudablemente, si yo quiero conversar sobre Huánuco, invito a un huanuqueño, y mejor aún, si él conoce la realidad
de su patria chica y tiene la honestidad de expresar ello. Por eso es que mi invitado hoy día es Eliseo Talancha Crespo. No me conformo solamente con presentar la programación que la mencioné abriendo programa. La programación de celebración muchas veces nos dice de la parte festiva, sí, pero no va al alma misma de la celebración. Como yo quiero darle otra mirada a ese acercamiento huánuco, mi invitado es la persona ideal para ello. Eliseo, hablemos un tanto ahora sobre el ritmo del progreso que se vive en Huánuco. ¿A qué se está encaminando? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Se llegará a lo que se visiona para Huánuco? ¿Qué cosa podría ocurrir para que ello no se dé? Por favor, te pido que compartamos este tema. Claro, Nelly, Huánuco es una tierra bendecida, porque tiene ingentes recursos, tanto en su patrimonio natural, extraordinarios recursos naturales, en esas tres grandes cuencas, ¿no? En la cuenca del Pachité, en la cuenca del Guayaga, en la cuenca del Mariñón. Tiene un extraordinario y riquísimo patrimonio cultural expresado sobre todo en sus bienes culturales a lo largo y ancho de su sierra y de su ceja de selva, es decir, tiene un gran capital. Sin embargo, pareciera que arrastramos como sentencia aquel adagio que nos dijera pues aquel escritor, literato y pensador huanuqueño Esteban Pavletich Trujillo, cuando nos decía que en Huánuco solo se mueve el río Guayaga, ¿no? En Huánuco lo único que dicta cátedra de dinamismo es el río Guayaga que atraviesa la ciudad primaveral nuestra. Y esto un poco para graficar de cómo así a lo largo de todos estos años se viene dando el avance social, político, económico, cultural de Huánuco. Y lamentablemente en el lado económico nosotros seguimos postergados, seguimos alatargados, ¿no?, en una agricultura rudimentaria, no tenemos una agricultura tecnificada. Básicamente la fuente de empleo es la administración pública. Seguimos arrastrando con una serie de problemas en el sector educativo, ¿no? Sobre todo con el asunto del analfabetismo, ¿no? que es grave, ¿no? En el lado económico, pues somos uno de las regiones, uno de los pueblos más pobres. Hay que decirlo con absoluta claridad, pese a que tenemos ingentes recursos naturales. Y bueno, si algo hay que destacar, y eso sí le tengo que poner los puntos sobre las íes, es que Huánuco tiene una gran fortaleza. ¿Cuál es esa fortaleza? Huánuco es capital de la cultura peruana. Huánuco es capital de hombres que tienen un gran ingenio creador en el aspecto cultural. Yo diría, hoy por hoy podríamos hablar de una capital cultural del Perú. Es que tenemos, por ejemplo, un Instituto Superior de Música, hoy Universidad Nacional de Música Daniel Alomía Robles, en las cuales tenemos extraordinarios exponentes. Mire usted, no hace mucho que se ha presentado la puesta en escena de la zarzuela El Cóndor Pasa aquí en el Teatro Municipal. Todos los actores, más de 100 entre músicos, actores y demás, han sido huanuqueños y ha sido una obra de altísimo nivel en memoria y en homenaje a Daniel Alomía Robles. Usted va a encontrar que cada semana se presenta un libro en Huánuco. Usted va a encontrar que se hacen exposiciones pictóricas, sea o no sea el aniversario de Huánuco, se realizan las ferias de los libros. Entonces, tenemos cuadros, tenemos recursos. Yo he tenido la grata satisfacción, no hace mucho, de poder presentar un gran trabajo, una novela de corte social que corresponde a un autor huanuqueño, el profesor Juan Alvarado Caldas, en el que radiografía y desnuda el proceso de migración del provinciano hacia la capital en todas sus dimensiones.
Entonces, estamos frente a un proceso cultural en la que tenemos pues diversas universidades, la Universidad Nacional Emilio Valdizán, la Universidad Agraria de la Selva, tenemos universidades privadas, entre ellos la Universidad a las peruanas. Entonces, en el aspecto cultural creo yo que tenemos una extraordinaria fortaleza, no por algo pues ha sido cuna del genial Daniel Alomía Robles. Tenemos intelectuales de gran talla, como por ejemplo el historiador José Barallanos, como el geógrafo Javier Pulgar Vidal, Castillo Ríos, el gran maestro, el gran educador, y en fin, sería largo enumerar una playa de grandes hombres que le han dado lustre al país. Tenemos ahí al psiquiatra Herminio Valdizán, Adamo Soberaún, y en fin. Y por mencionar algunos personajes de la cultura huanuqueña más contemporáneos. Bueno, dentro de los más contemporáneos creo tenemos un gran huanuqueñista como es el maestro Rodolfo Holzman. Tenemos un gran pintor, Ricardo Flores de Quintanilla. Tenemos escritores como por ejemplo Esteban Pavletich, Adalberto Barallanos. Tenemos músicos, bueno, yo no quisiera pecar de soberbio, ¿no? De vanaglorioso, como decimos en Huánuco, de badulaque, que es un huanuqueñismo recogido por Javier Pulgar Vidal. Creo yo que ha sido cuna de talentosos artistas, como ¿no? por ejemplo mi padre, Eliseo Talancha Berrospi, ha sido el mejor saxofonista que hasta ahora ha producido Huánuco, y creo que van a tener que pasar muchos años para que surja un nuevo una nueva expresión como ese saxo, de tal forma pues que hablar de Huánuco es hablar de cultura. Pero sin embargo estamos mal en los otros aspectos, estamos mal en lo que es el tema de salud. Mire, se ha detenido Tingo María, que es la otra población más grande de Huánuco, no tiene hospital. Huánuco, la capital, no tiene hospital, está con un hospital de contingencia, de emergencia, que está en la Esperanza. No es posible que a más de tantísimos años, no hablamos de 500 años, porque eso no es el antes ni el después. No, nuestro origen está con el hombre de la Auricocha. No tenemos un hospital de categoría para la satisfacción de las necesidades básicas. Se tiene que estar recurriendo a las referencias, a los traslados, todo centralizado hacia Lima. Si eso vemos en Huánuco, con una gran crisis en el tráfico vehicular, con una gran congestión, porque lamentablemente ya hemos perdido nuestra identidad, nuestro rostro como damero de un tablero de ajedrez, con unas calles debidamente ordenadas, limpias. Hoy la vemos pues congestionada, con vehículos, calles intransitables, etcétera. Creo yo que hay la necesidad de reformular esto a través de los instrumentos de gestión, tanto a nivel local como a nivel regional, en los ordenamientos territoriales, en la planificación urbana, y esa es gran responsabilidad de nuestras autoridades, y que no se estén distrayendo pues en cosas en realidad insignificantes. Mira, Nelly, no hace mucho, por ejemplo, se está promoviendo en el Congreso una ley de la dignidad huanuqueña. ¿Qué es eso? O sea, los huanuqueños no tenemos dignidad. Es un proyecto, discúlpeme la expresión, atorrante. No hace mucho otro congresista de Fuerza Popular, no voy a decir su nombre porque es un impresentable, ha hecho aprobar con esta mayoría aplastante que tiene el fujimorismo una ley en virtud del cual yo digo es inservible, no sirve, está condenado a la muerte, porque esta ley lo que hace es declarar de interés nacional la conservación de los bienes arqueológicos existentes en 2 de Mayo, en Yaruil, en el Marañón, en la cuenca del Marañón sobre todo. Pero la gran pregunta es si eso ya está legislado, si eso ya está normado. Eso lo tenemos establecido en la Ley General del Patrimonio Cultural, lo tenemos establecido en los convenios internacionales, lo tenemos en la propia Constitución. Entonces, ¿por qué hacerse de leyes que en realidad sabemos que no van a ser funcionales, no van a ser operativas? Nosotros quisiéramos que leyes más concretas que realmente respondan a la necesidad, de cara a la real y efectiva necesidad de los pueblos, como por ejemplo tener un centro cultural
donde nuestro talento humano pueda mostrar su pintura, pueda expresar su teatro, pueda expresar su música, en fin, o sea, cosas que sean de cara, en sintonía con la población y no pues con proyectos estériles que no sirven para nada. Creo que aquí pues tiene que haber un trabajo consensuado, un trabajo concertado entre nuestras autoridades, entre la sociedad civil y sobre todo creo yo en sus intelectuales que tienen que encauzar, ¿no?, el accionar ciudadano, sobre todo de cara a lo que va a ser ya prácticamente nuestro bicentenario. ¿Y cómo está reaccionando la población con respecto a este conformismo que se vive, que hace que a los 478 años que hoy día estamos celebrando, en realidad no marque un hito, ni para impulsar algunas políticas que de repente empiezan a dar resultado, o para corregir rumbos? ¿Qué está pasando con la población? ¿Por qué se permite esto? ¿Por qué una tierra de tanta promesa como es el departamento de Huánuco avanza tan lentamente? ¿Cómo se visiona Huánuco? Bueno, en realidad esto obedece un poco a la cosmovisión, a la idiosincrasia, a la psicología, ¿no? Cuando hablamos de Huánuco podemos hablar claramente de Huánuco ciudad, el de los mistis, ¿no?, o Huánuco urbano y el Huánuco rural, el de la gente del campo, el del ande. Yo claramente diferencio lo que es el Huánuco capital de la ciudad, y el Huánuco profundo, conformado por las provincias de 2 de Mayo, Yarohuilca, Huamalíes, Marañón, y todas esas provincias occidentales ubicadas en la zona. Y los comportamientos son diferentes, Nelly. En primer lugar, el poblador de las zonas occidentales son los que han contribuido más en su presencia en el aporte nacional. Por ejemplo, son ellos los que han sostenido las campañas de la independencia. No olvidemos, por ejemplo, la gesta libertaria en Ambo, en 1812. No olvidemos, por ejemplo, la resistencia junto con Cáceres en lo que ha sido la guerra con Chile. Quienes han resistido son hombres domaínos, son hombres guamalianos. La historia huanuqueña no nace en Huánuco ciudad, en Huánuco capital. La historia nace en el hombre de la Auricocha hace más de 10.000 años. Entonces nacen en las zonas occidentales. Entonces aquí hay dos idiosincrasias, aquí hay dos mundos, aquí hay dos situaciones que en realidad es necesario, si se quiere, amalgamarlas, porque no es posible que se siga todavía con esos prejuicios de que tú eres del Huánuco rural, el Chucuy, y tú eres del Huánuco capital, tú eres el Mixti, ¿no? Eso creo que hay que corregir esas discriminaciones que lamentablemente todavía se plasman, ¿no?, en nuestra sociedad, que la seguimos arrastrando y nosotros no la aceptamos. ¿Y hay algunas acciones dirigidas precisamente a lograr esa integración? Bueno, en realidad es un poco difícil. Es bien difícil. Es bien difícil, pero yo pienso que no imposible, porque las nuevas generaciones tienen que romper esos esquemas, esos conceptos, ¿no? Bueno, yo, Nelly, te digo en son de gracia que en el Club Huánuco se dice, por ejemplo, que los huanuqueños ya no hay, ¿no? Los huanuqueños se están muriendo, o sea, cuando se refieren a los huanuqueños nacidos en la Plaza de Armas, ¿no? Pero nosotros somos más de 120.000 pobladores en toda la región, en todo el departamento. Entonces, Huánuco tiene que ser visto en su totalidad, en su integridad, y bendito sea Dios con su geografía, tanto en la sierra, tanto en la selva. No olvidemos que nosotros tenemos selva, tenemos Tingo María, tenemos Puerto Inca, tenemos Tornavista. Entonces, somos un pueblo privilegiado, ¿no?, con esta visión transversal. De tal forma, pues, que tenemos potencialidades que tenemos que destinarlas para el turismo, para la industria sin chimenea, que debe de ser un eje de nuestro desarrollo. Y que debiera ser realmente industria sin chimenea, lo cual es discursivo, pero no práctico, porque si se supone que es industria sin chimenea, no habría absolutamente contaminación, y el turismo mal gestionado puede contaminar socialmente, culturalmente también. Apostemos por un turismo sostenible, limpio
y que sea el que merece Huánuco con tantos recursos culturales y naturales que tiene. A propósito de recursos culturales, la danza de los negritos, campaña en la que mi invitado está comprometido, diría yo, metido con zapato y todo. Bueno, sí, en realidad contracorriente de lo que a veces muchos pueden pensar que sea un sueño o una utopía, no es una realidad. Nosotros hemos iniciado con la recolección de las firmas, con el consentimiento de las autoridades, para que de una vez por todas ya el Ministerio de Relaciones Exteriores lo cumpla con presentar ante el embajador de la UNESCO, ¿no? Y pueda, pues, en su próxima sesión analizarse el expediente técnico, porque tiene toda una valoración histórica, sociológica, antropológica, artística de la danza de los negritos de Huánuco, que para nosotros es un ícono, es un sello, es una marca de identidad. En el Perú ya se han dado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la danza del huititi, se ha dado pues la danza de la huaconada, en mito, en Jauja, y la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. La gran pregunta sería, ¿y por qué no la danza de los negritos? ¿Por qué no la danza de los negritos de Huánuco, que es majestuoso en su colorido, en su música, en su vestimenta, en su comida, ¿no? Entonces, reúne pues toda la excepcionalidad para que pueda convertirse en patrimonio mundial, y que definitivamente, Nelly, va a redundar en la actividad turística y también en la actividad económica, porque con esta danza se mueven miles y miles de soles, empezando del taxista que traslada ya al turista, por el artesano que confecciona los cotones, que confecciona la indumentaria de los pampas, de los caporales, de los corochanos, etcétera, y pasando por los restaurantes donde puede uno advertirse pues la gastronomía, con la pachamanca, con el locro de gallina, con el picante de cuy, en fin, una serie, y las panaderías, ¿no?, que tienen que elaborar las guaguatantas, el trucay en los balais, los dulces, los pristiños, los panecillos, y terminando en los curas, Nelly, porque los curas son los que también ganan, ofician las misas, las adoraciones. No olvidemos que esta danza tiene eminentemente un fervor cristiano, religioso, de adoración al Niño Jesús. Entonces, casi todas las familias, sobre todo en la Bajada de Reyes, celebran sus misas. Entonces, se abren de puerta en puerta todas las iglesias de la ciudad para poder venerar y rendirle culto al Niño Dios, de tal forma que esto va a tener un gran impacto en Huánuco. Me alegra, amigos, haber podido comprometer a Eliseo Talancha Crespo a esta conversa aquí. Lo más fácil para mí que hubiera sido, por ejemplo, traer la programación y leerla paso a paso todo lo que iba a presentar. Eso no suma, no suma. ¿Qué suma de verdad? Aunque de repente a algunos les resulte incómodo señalar aquello que consideramos en conciencia no está sumando, sino está restando. Que mi invitado lo haya podido hacer en este programa, para mí me llena de satisfacción realmente. Son bienvenidas todas las opiniones en este programa que sustenten lo que están señalando. No quiero, indudablemente, que se diga, por ejemplo, no dan cabida a opiniones discordantes. ¿Qué ocurrencia? Exprésala, pero dime por qué. De repente me sumo en la dirección de lo que estás haciendo, o de repente puedo contrarrestar lo que estás diciendo. Para eso es este programa. Repito, lo más fácil es siempre mencionar solamente la programación, pero en ocasiones como estas, dar una mirada sincera, así, transparente a lo que supone Huánuco, en el cariño de los huanuqueños, estando o no en el departamento de la misma región, y por supuesto a los medios de comunicación. Me alegra sobremanera haberte tenido en programa, Eliseo, me alegra sobremanera. Agradezco el libro que me has traído, La Conquista Española de Huánuco, pero agradezco mucho más ese trabajar constante, comprometido por tu tierra, estés o no radicando allá. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir con los amigos? Y yo por mi parte solamente decirles que para mí Huánuco también me pertenece. Para mí Huánuco es también musicalmente de Raúl García Zárate, del guitarrista Rolando Carrasco, de todo el que ame al Perú,
y reconozca la grandeza de su música, no necesariamente pertenecer o haber nacido a Huánuco para decir el único calificado para hacerlo. Lo bueno se admira y se muestra, así no le pertenezca a uno. Gracias, Nelly, por este espacio nuevamente. Es usted una huanuqueñista, ¿no?, de lujo que tenemos aquí en Lima. Muchísimas gracias por este espacio. Y nada, en esta fecha y como siempre, nosotros reiteramos nuestra devoción, nuestro amor por el ar nativo, por nuestro terruño, por esa tierra que nosotros decimos a veces en nuestros versos y en nuestras coplas, ¿no? En mi leonesca ciudad, ¿no?, en mi ciudad primaveral, la alegría de su gente como en su valle del Guayaga siempre florecerá, ¿no? Y en estas festividades, en estos acontecimientos, renovamos pues nuestra fe de progreso, nuestras esperanzas en las nuevas generaciones y sobre todo en la creencia de que con una revolución educativa vamos a lograr transformar la identidad y la conciencia de los nuevos actores que van a tener en su responsabilidad la transformación de nuestro Huánuco querido. Yo quiero invitar a todos los huanuqueños residentes en Lima y a todos los hombres, las mujeres, los amigos de los huanuqueñistas que hoy a partir de las 7 de la noche nos visiten en el Club Huánuco en la Avenida Cuba 160 en Jesús María para poder compartir pues el tradicional ponche, la danza de los negritos, y será un motivo más para vivir lo que es el sentimiento de huanuqueñidad. Perfecto, muchísimas gracias por la presencia suya en este programa, doctor Eliseo Talancha. Con usted hasta todo momento, yo creo que la mirada más sincera y autorizada a Huánuco la puedo dar de la mano suya. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly, muchísimas gracias. Amigos, me acerqué con gran cariño a una tierra que quiero muchísimo, la región o el departamento de Huánuco, en cada uno de los pueblos que componen sus provincias. Indudablemente que la ocasión ha sido propicia para tener aquí un invitado de lujo, el doctor Eliseo Talancha Crespo. Aquí dejo el programa. Escríbanme, nellyrojasvargas@yahoo.es.